Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Amén. Y también a vosotros, que os dé la gracia para aguantarme un rato. Aleluya. La cosa tremenda es que la palabra de Dios dice de sí misma que ella está hecha para instruirnos en justicia, para encaminarnos y hacernos sabios en la salvación. Y no hay otra fuente de la cual podamos tomar para poder avanzar en el camino que el Señor ha trazado delante de nosotros. Amén. Y es verdad que vivimos, aunque hemos cantado este canto que dice quiero vivir en tu luz, de alguna manera vivimos en la luz, debajo de la luz del Señor, porque en su reino y donde nosotros caminamos, su luz es ¿cómo se dice?, diáfana, ¿no? Y aún en la oscuridad su luz alumbra de una manera que nosotros ni siquiera podemos llegar a considerar. Así que de alguna manera podemos decir que no hay nada que descubrir. Pero a veces, o muchas veces pasa, que nosotros sabemos cosas, pero esas cosas no toman forma en nuestra vida. No toman forma en nuestra vida por diferentes razones. Y una de ellas es porque no le dejamos lugar a esa verdad en nuestra vida que pueda tomar autoridad, pueda ser parte de nosotros y pueda ser algo que verdaderamente influya sobre nuestros caminos. Así que no basta con saber, ¿no?, sino que hace falta mucho más que eso. Había un versículo en que estaba pensando, y es un proverbio que dice en el capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si hay una cosa importante y que es que es el motor que da aliento a todas las cosas delante de las cuales nos encontramos, a veces nos involucramos en ellas o no, eso es lo que hace que tome forma lo que queremos, ¿no? Lo que queremos toma forma cuando entregamos nuestro corazón. Y con nuestro corazón, inevitablemente, se entregan todas las demás cosas. Se entrega todo el ser cuando se entrega el corazón. Y creo que es una de las cosas que es complicada en la vida, porque todos nos encontramos delante de decisiones que tenemos que tomar, y depende mucho de la apreciación que tengamos de las cosas. Eso es una cosa muy importante, porque si no tenemos una buena apreciación de algo, o no lo tenemos en consideración, no vamos a hacer por entregar esta pieza tan valiosa para nosotros que es nuestro propio corazón. No vamos a hacerlo, porque no vamos a considerar que sea suficientemente importante como para poder tener que hacer esa entrega. Pero
eh, a veces, y creo que más bien muchas veces en la vida, y, y esto a veces a mí ¿cómo se dice? Eh, no me incomoda, pero me hace me hace preguntarme, en realidad, ¿qué es lo que pensamos? ¿No? ¿Qué es lo que, cómo consideramos verdaderamente la vida que tenemos? Porque hay cosas a las cuales nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, y lo hacemos sin pensar en nada. Lo hacemos sin considerar el precio, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos que pagar un precio, ¿no? Tomamos una decisión o nos lanzamos hacia algo eh, sin pensar lo que va a pasar, lo que va a estar involucrado y cuál será el fin. Si será un fin desastroso o no será un fin desastroso. Si será un fin que nos va a traer un beneficio egoísta o será que va a traer un beneficio altruista hacia nuestra vida, o más allá, que va a traer un beneficio espiritual, ¿no?, a nosotros. Es sorprendente muchas veces cómo la gente, o como nosotros, porque yo estoy involucrado como ser humano también en el tema, no consideramos el precio que vamos a pagar en nuestra vida entregándonos a algo. Pero sucede que cuando se trata de las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, sucede que no somos tan dados a tomar una decisión tan fácilmente. Y eso es bastante extraño. Bastante extraño porque nuestro Dios es un Dios tan claro, que es luz en sí mismo, su luz es inaccesible, dice que Él habita en una luz inaccesible, ¿no? Nada está escondido, no hay trampas, no hay engaños, y sin embargo, existe que somos tan complicados como para entregar todo nuestro ser a ello, ¿no? Es una cosa muy rara, porque no debería de ser así, ¿no? Como cuando el Señor Jesús dice, cuando le hablaba a la gente del precio de seguirle, ¿no? Y decía, si un hombre va a la guerra, si un rey va a la guerra, ponía todos estos ejemplos, y dice, si sabe que no le puede hacer frente, dice, ¿cómo es que, si sabe que no le puede hacer frente, va a ir y va a hacer la paz con su oponente, ¿no?, con este rey, con este que viene en contra suya? Va a pensar, va a considerar las cosas y va a ver que la decisión que tome es justa en cuanto a las consecuencias que van a pasar. Y Jesús decía que si nosotros, que los mandamientos o los preceptos que Él había dado a conocer para que nosotros pudiésemos comprender cuál era el precio que teníamos que pagar, básicamente estaban claros. Y el que no iba a hacerlo así no podía ser su discípulo, no podía seguirle. Entonces, evidentemente, cuando el precio es caro, parece que tenemos un terror a pagar ese precio.
El Señor Jesús dijo también en una ocasión en Mateo capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará. Hablando de todas las cosas que en esta vida se pueden adquirir, ¿no? Se pueden tener, se puede trabajar por ellas, se puede vivir por ellas, se puede luchar por ellas. No solamente las cosas materiales, ni las cosas que tienen que ver con el sustento diario, pero otro tipo de cosas, que de alguna manera también están relacionadas con ellas. Todas las cosas que pertenecen a la vanagloria de este mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, todas estas cosas hacen que el corazón se decline en una dirección, hacia un objeto del valor que nosotros consideramos. Y allí, en esta afirmación del Señor Jesús, la pregunta se plantea, ¿dónde está nuestro corazón? Sería la pregunta que tendríamos que plantear. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que a mí más me tira, ¿no? Lo que hace que yo me desgaste, lo que ocupa mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, mis deseos, lo que consume mis fuerzas, lo que no me deja dormir, lo que me hace luchar con otros. ¿Qué es lo que me hace hacer todas esas cosas? ¿Cuáles son los motivos que me hacen hacer todas esas cosas? En la parábola del sembrador, cuando dice la Escritura, dice el Señor Jesús dijo esta parábola, dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y una semilla cayó junto al camino, otra entre los pedregales, otra entre los espinos, otra en buena tierra, ¿no? En verdad la tierra es la misma y las circunstancias, todos están involucrados en las mismas circunstancias, todos. Pero la buena tierra es esa tierra que tiene un corazón que está dispuesto a... Hay cosas que van a depender de... o que están más bien relacionadas con la vida terrenal, como pueden ser los afanes de las riquezas, los afanes y las riquezas de este mundo. Esas cosas afligen a todos los seres humanos, a unos menos, a otros más, pero son parte de la vida. Y luego están aquellas cosas también que son por causa del reino, ¿no? Cuando en esa parábola el Señor Jesús dice en esa parábola que cuando uno oye la palabra, ese que está entre los espinos, que cuando uno oye la palabra, entonces viene la tribulación, viene la persecución, y no quieren padecer esa persecución, no quieren padecer esa tribulación, no quieren padecer ese dolor que causa la esperanza a la cual hemos sido llamados. De ninguna manera. Y dice, hablando lo que cuando el Señor Jesús explica esa parábola, dice que la palabra se hace infructuosa, ¿no? En uno de ellos dice que la palabra se ahoga la palabra.
no tiene ninguna oportunidad de vivir. O sea, está sin oportunidad de crecer. ¿No? Pero la pregunta es, ¿tienen la culpa las circunstancias? ¿O el problema es el corazón? Porque habla de uno que no lo entiende, de otro que lo recibe rápido, con gozo, alegría. Y otro que, pues, la oye, la guarda, y entonces sabe que todas esas cosas van a venir. Sin embargo, se mantiene en pie, sujetándola, guardándola, guardando su corazón y esperando que esa palabra un día se cumpla en su totalidad. Ya, en principio, mientras vive, todas parte de esas buenas cosas que están en el futuro ya se cumplen en la vida. Se cumplen. Y es maravilloso pensar de que Dios no nos ha dejado solos y todas las cosas para Él son importantes. Pero el problema sigue siendo dónde ponemos nosotros nuestro corazón. ¿Y para qué está ideado el camino de la fe? ¿Cuál es su final? ¿Cuál es su propósito? ¿No? Hay unos versículos que están, uno en Juan 6:2, y dice Juan 6:2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos habían visto cosas. Era algo casi que no necesitaba publicidad, porque nada de lo que el Señor Jesús hizo se había hecho en un rincón. Todo Jerusalén, y más allá de Jerusalén, todo el mundo sabía lo que el Señor Jesús estaba haciendo. En todas las áreas de la vida del ser humano. Sanando a los cojos, a los ciegos, a los sordos, dando vida a los muertos, multiplicando los panes, los peces, mostrando su poder sobre los elementos de la naturaleza y las circunstancias que están envueltos en ellos también. Pero cuando vieron todo esto, pues era fácil que venían todos, ¿no? Como las moscas vienen a la miel, ¿no? Pero luego el versículo 26 de ese mismo evangelio dice que el Señor, en respuesta a aquellos, porque estos eran de esta multitud de los 5,000, ¿no? Yo no sé cuántos cogieron, cuántas barcas empezaron a salir y dicen, pues ya nos hemos enterado de nuestro Señor y vamos para allá. No sé cuántos, de los 5,000, no sé cuántos fueron. Pero fueron a buscarle de nuevo cuando supieron dónde estaba. Y dice que el Señor Jesús, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice, cuando Jesús los vio venir y le dijeron, Señor, ¿dónde estabas? Que te estamos buscando. Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Era una respuesta muy dura. Muy dura.
porque básicamente estaba descubriendo lo que era la intención de todas estas personas, ¿no? Que difícilmente, si uno no se encuentra con alguien, un predicador honrado, honesto, o un buen hermano que pueda ayudarte y aconsejarte bien, aunque no te guste, y decirte la verdad, muy difícilmente hoy en día uno puede encontrar la verdad. Porque la mayoría de las veces es así, como he dicho al principio, la luz, estamos debajo de la luz del Señor y muchas veces vemos las cosas, pero no queremos aceptar las cosas tales como son, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba diciendo, dice, vosotros me seguís porque habéis comido y os habéis saciado, ¿no? Por eso estáis aquí detrás de mí. Entonces, había una cosa que les importaba, pero no habían entendido por qué eran las cosas. No habían entendido. Para nada, en absoluto. A veces uno dice, y este dicho lo hemos escuchado más de una vez en el grupo, que vivimos todos juntos. Había un tiempo en que se escuchaba bastante. Cuando te encontrabas con alguien y tenías eso que en español se llama rifirrafe, ¿no? Entonces la persona te contestaba y te decía, solamente el Señor conoce mi corazón. Que en parte es verdad, pero no es una verdad del todo. Es parte de la verdad. Porque el corazón manifiesta muchas veces. Hay cosas que no se manifiestan. O puede ser que las cosas no tengan la forma que uno crea que tienen. Puede ser. También pasa. Porque muchas veces cuando se dicen cosas, aún aquí, en el púlpito, se dicen cosas y hay cosas que están incompletas. Y también en la vida. Las circunstancias que pasan, las cosas que pasan, están incompletas. Y a veces tú tienes que interpretar o tienes que buscar el otro trozo, pero a veces nunca lo vas a saber todo, es verdad. Pero no es una verdad total. Pero hay cosas que sí manifiestan, desgraciadamente, en ciertas cosas que el corazón se desnuda. Y tú dices, bueno, la dirección en la que va este corazón es esta. Y el Señor Jesús lo supo. Que verdaderamente el corazón estaba desviado. Habían oído, habían visto señales. Yo no sé si, cómo decir, era la primera vez que venían detrás de él. Yo no lo sé. No lo sé si ya llevaban un rato, si llevaban meses. Aquí se dice que ha alimentado a una multitud de 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños, pero esos 5.000 yo no sé si venían de antes. Puede ser que sí, que ya llevaban un tiempo. Y claro, llegó un momento en que el Señor llegó a la conclusión de que solamente le seguían porque habían comido y bebido. Creo que una parte se puede decir de forma general, porque no se puede individualizar hasta un cierto punto, pero se puede generalizar y decir que tenían una visión completamente distorsionada de lo que era el Evangelio. ¿Y cuál era el propósito del Señor al hacer todas las cosas que estaba haciendo? Una visión completamente torcida. O sea, ciertamente Dios nos va a bendecir
en aquellas cosas que pedimos, ¿no? Señor, yo necesito un trabajo. Señor, yo necesito comida para mis hijos. Señor, yo necesito vestidos. Señor, necesitamos comprar un coche. Señor, necesitamos un terreno por donde podamos vivir todos, una casa, como oramos en el grupo, que es una de las necesidades principales por las cuales oramos. Pero ese no es el propósito. El fin es que nosotros podamos crecer en la esperanza que el Señor nos ha dado. No es el objeto principal. No es el objetivo principal. Que podamos tener de todo, ¿no? Que podamos pasarla muy bien. Ciertamente creo que Dios a cada uno de nosotros nos bendice, pero no es para que pongamos nuestra esperanza en las cosas que nos rodean. O que sea nuestro objetivo donde gastemos todas nuestras fuerzas, donde pongamos todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. De ninguna manera. Si no, entonces estaríamos predicando o creyendo en un evangelio que no tiene nada que ver con la verdad. El apóstol Pablo, allí en el capítulo, creo que es en el capítulo 14 de Romanos, dijo estas palabras. Dice, el reino de Dios, que dice, no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Entre otras cosas, ¿no? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que son parte del reino de Dios. No son otra cosa. Son el sostenimiento y las columnas del reino de Dios son, entre otros, estas tres: la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Mateo, también en versículo 33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, no solamente, pero más bien el enfoque del Señor Jesús aquí es a todas las cosas que se salen fuera y que lo ha dicho claramente, en las que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Porque Él dice, por mucho que os afanéis. Y luego pone de ejemplo los lirios del campo, las aves de los cielos. Y además dice que serán una añadidura. Con el objetivo que el corazón no se vaya para allá. Pero eso no quiere decir que es una cosa que es fácil hacerla. No, pero es una verdad absoluta que no puede ser ignorada. Porque todos nosotros los seres humanos tenemos una debilidad por esas cosas. En cuanto a las cosas temporales, en las cuales nos gozamos cuando Dios nos bendice en ellas, claro que nos gozamos. No está prohibido, no es un delito. Pero la cuestión es dónde está el corazón. Y luego, el Señor Jesús, si os acordáis, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, refiere esta parábola, ¿no? Cuando dice que un rico tenía mucho y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer mi granero más grande, voy a hacer... O sea, evidentemente ya su corazón se había ido completamente fuera. Y esta fue la contestación a unos o a uno de dos o no sé cuántos hermanos. Dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo.
Dice, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Pero las palabras finales del Señor Jesús en esto, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que habrá inevitablemente, cuando el corazón pierde el rumbo y no busca lo que es más importante, definitivamente habrá una pobreza espiritual muy grande en la vida de la persona. Una pobreza espiritual muy, muy grande, que puede ser que muy pocos la vean, o puede ser que sea patente a muchos, pero habrá una pobreza espiritual, porque el objetivo al final se habrá perdido. Y quiero terminar con este versículo que el Señor Jesús dijo allí también, en el capítulo 6 de Juan, versículo 27, que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nosotros tenemos un lugar en donde entregar toda nuestra fuerza, la que se nos da con todo lo que Dios nos da. Con todo lo que Dios nos da. O sea, la salud, todo lo que tenemos. Es para poder trabajar por la comida que permanece a vida eterna. No para otra cosa. Aleluya. El Señor os bendiga.